buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía. Aquí damos inicio a 2x3 en Salud. Cada sábado por Teleradio América a esta hora, a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Bien, Dori, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo ¿Y tú? descansada, Ay, me muy alegro descansada. mucho. Sí, ¿Descansaste sí. un poquito en estos días? Sí, tú sabes que cuando uno toma sus vacaciones, sus pequeñas vacaciones, siempre es bueno porque es parte de la salud del ser humano. Eso hablábamos antes de iniciar nuestro programa, la necesidad de querernos un poco a nosotros mismos. Yo creo que eso es muy importante. De cuidarnos a nosotros mismos, porque es imposible amar a otros si tú no te amas a ti mismo. Bueno, esa estabilidad emocional que debe tener el ser humano para poder dar, porque dice que lo que tú sientes es lo que tú das, ¿verdad? Entonces tú si no te sientes bien y lo que tienes en ti, si tú emocionalmente no estás estable, no te sientes bien, no estás conforme, no estás contento, pues lamentablemente a los demás tú no le vas a dar nada de eso. No, y a veces eres como una caja que retumba, tú la suenas, pero está vacía, entonces hay que nutrirse y uno se nutre. Mira, Doris, con los años uno aprende tantas cosas, será porque uno se va poniendo viejo, pero uno aprende... Deja de hablar de los años, van a decir que tú y yo somos muy viejas. Allá va Doris. No, pero uno aprende tanto de cada persona con la que conversa, si la persona es positiva, por supuesto, y aporta. Aprende de la gente, aprende de los espacios, aprende del día a día, aprende de una caminata que haces. De todo. Aprendes hasta del aire que se respira. Entonces, si uno tiene esa actitud, pues eso ayuda mucho. Bueno, voy a tomar tu palabra, voy a decir que sí, es con los años que se va aprendiendo todo eso, Sí. que se va valorando, se aprende a valorar. Porque cuando somos más jóvenes quizás... el ímpetu nos impide. Exactamente, tenemos todo eso ahí a nuestras manos, lo estamos viendo y no lo notamos. Digo yo también con los años, la madurez que uno va alcanzando. Ah, sí, porque se puede tener muchos años y no ser maduro. Eso te iba a decir, sí. Exactamente. Hay personas que pueden llegar a todos los años del mundo y no aprenden y quizás tropiezan muchísimas veces y van cometiendo muchísimas veces los mismos errores, porque yo creo que lo importante de eso, como dices tú, de crecer, cometer un error, pues todos lo cometemos, ¿verdad? Claro. Nadie es santo. Levantarse. Levantarse, aprender y tratar de no cometerlo de nuevo y siempre como norma, y es lo que yo me propongo siempre a mí misma, de tratar de no hacerle daño a nadie. Es una norma bonita, eso es tan antiguo como la humanidad, lo han tomado las religiones, todas las religiones tienen como principio ese, no hacer daño, la medicina misma a la que nosotros nos dedicamos como área de salud, no el principio de no hacer daño. De no hacer daño, sí. De no hacer daño, entonces que tú puedes cometer errores, como dices con mucha propiedad, tú puedes cometer errores, puedes equivocarte, puedes hacer un juicio ligero de otro, pero te das cuenta que no y lo corriges. No pasa nada, como dice alguien, no pasa nada si tú lo corriges. Porque después de todo somos seres humanos. Así es. Así es. Bueno, Tati, yo no sé, yo creo que deberíamos irnos a una pausa para que tengamos mucho tiempo con nuestra invitada de la tarde, porque con ella nos vamos a dar un banquete con Ana Valdés. Iba a decir Ana Mejía porque es una amiga que tengo, Ana Mejía también, pero Ana Valdés. Con ella vamos a conversar de un tema que a todos yo estoy segura que nos va a interesar. No solamente vinculado a los años, como decíamos al principio, sino que todos debemos tener un plan de vida. Y con Ana vamos a conversar de eso. ¿Qué hacer? ¿En qué momento debemos como seres humanos, como profesionales, como personas que hemos estado aportando nuestras fuerzas laborales a una empresa, sea pública, privada o hasta un negocio propio particular, ver cómo, en qué momento debemos ya ir pensando en que también tenemos que dejar tiempo para el ocio? Así es, pues vámonos entonces y regresamos con Ana, que hace poco tiempo ella estuvo por aquí, que este programa se quedó pendiente, que porque a nosotros nos encantó para podérselo transmitir a ustedes. Volvemos ahora con nuestra invitada. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el contenido de 2x3 en salud. Y tal como habíamos anunciado anteriormente, esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros a Ana Valdés. Ana es experta en recursos humanos. Yo le voy a decir cómo me acuerde, Ana. Experta en recursos humanos, en gestión de administración de recursos humanos. Usted lo corrige completo ahora cuando la presentemos. Y es una persona que nosotros hace tiempo queríamos conversar con ella en esta vertiente, en la parte del retiro sobre todo, que vamos a hablar de todo
de todo un poco, pero ese es un tema que nos interesa. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Altagracia, Doris. Contenta de venir a compartir con ustedes en este espacio, que sé que es el toque de queda de la salud. Muchas gracias, Ana. muchas gracias. Cuéntanos, Ana, esa especialidad que Tati decía y que se enredó un poquito, Ajá. Sí. Administración de personas, decías tú. Sí, yo aquí me profesionalicé en la parte de administración de empresas, pero ya cuando fui al ejercicio profesional, que quiero que sepa y hago un paréntesis, yo soy una periodista frustrada, porque yo quería estudiar periodismo, pero mi mamá dijo que eso no aportaba dinero a la casa. En aquel momento, año 83, que yo tenía que estudiar secretariado para poder trabajar. Y estudiar, entonces, trabajar y estudiar. Exactamente, entonces entré a administración de empresas, no tenía ninguna empresa, pero ella dijo que ahí podía trabajar en cualquier otra cosa. Empresa, sí. Entonces, y desde siempre entré al área de gestión humana, como se llama ahora, antes era recursos humanos. Recursos humanos, todavía uno tiene ese concepto en la cabeza. Sí, de recursos pero humanos. ya ahora dicen que es gestión, que no es Gestión, recurso, exactamente. porque el personal es el activo, no el recurso. Igual que tampoco se dice, que vamos a hablar de eso, tampoco se dice empleados, sino colaboradores. Exacto. Colaboradores. Sí, Hay muchos términos que han ido que cambiando. han ido cambiando un poco. Porque se humaniza un poco quizás. Es por eso, es para que ya no se vea empleador, empleado, o sea que... Antes era patrono, ¿recuerdas? Antes era Exactamente, patrono, sí, la sí, parte sí, sindical era sí, así. sí, el Entonces sindical. es un poco para suavizar la relación. Ana, hay muchas, las empresas todas tienen, claro, su departamento de gestión humana, es indispensable. ¿Qué debe tener en cuenta antes de adentrarnos? Claro, está nuestro tema principal, un profesional para gestionar personas, porque son muchas cabezas pensando diferente en una misma empresa y debe haber un ente. hecho común que es el bien, ¿verdad? Gestionar esa empresa. ¿Qué se debe tomar en cuenta para tú poder guiar a ese personal? Mira, aquí debe de haber una combinación de valores y del manejo adecuado de la gente. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen políticas. Hay políticas institucionales que nosotros debemos de cumplirlas, pero usted tiene que cumplir esas políticas que nunca sea en detrimento de la persona. Perfecto. Incluso tú vas a proceder con una salida de un recurso y ahora hasta igual que cuando vas a seleccionar. Tú sabes que muchísimas empresas te entrevistan, pero tú nunca te enteras de por qué no te aceptaron. Exacto, Entonces, exacto. la nueva gestión de recursos humanos y la nueva gestión de esta área dice que le deben de mandar una notificación a cualquier persona que solicite diciéndole que no, usted no fue aceptado Exactamente. porque en este momento la vacante fue cubierta. Porque a veces esa persona a veces tú te quedas y más los dura jóvenes tiempo esperando y que a ver si me y van a nunca- avisar. Entonces, hay esas implementaciones en muchas de las empresas, pero todavía falta mucho. Todavía falta. Falta ¿Y mucho, cómo falta hacer, Ana, mucho. que un recurso humano de una empresa se siente identificado con la empresa? Mira, la lealtad cada vez más es menos. Y por eso te digo que cada vez lo Y vemos menos. la generación de nuestros jóvenes, o sea, no se apega a los trabajos, no es lo mismo que nosotros. Eso hemos visto, sí. Sí, No es lo mismo que nosotros, que antes tú enarbolabas con una bandera. Yo tengo 15 años en esa Sí, institución, sí, o sea, sí, eso era sí. como una muestra Y de era una parte confiabilidad. era como una parte tuya, aunque al final te dieran la patada. Correcto, o sea, sí, pero tú te sentías Identificada con eso, trabaja. Los jóvenes no. Los jóvenes en la actualidad, si hay una empresa que ahora te ofrece que en vez de tú salir a las 5 vas a salir a las 2:30, a ellos no les importa, Así porque mismo. ellos a las 2:30 se quieren ir Sí, y se van. ¿Y eso a qué se debe? Porque ese fenómeno, de hecho, lo hemos hablado porque lo vemos en nuestra área y lo vemos en muchas. No se identifican, como dice ahora, con las marcas. ¿A qué se debe? ¿Es el modelo de sociedad o qué pasa? No, lo que pasa es que hay más desapego. O sea, Ajá. estas nuevas generaciones no se apegan a las cosas. O sea, para ellos es muy fácil. Fíjate que antes uno se mudaba a una casa y no, esta es mi casa. El joven ahora no. El joven, no, yo me voy a mudar, me voy fuera, me junto con un amigo. O sea, hay una forma de vida
diferente Diferente. a la de nosotros. Y Son ya- desapegados a todo. Ha desapegado a todo. Ya Sí. ese horario de ese de que de 8 a 5 de la tarde en una empresa, en una oficina, ya ellos tampoco quieren eso. No quieren, no quieren. Después de la pandemia, son muchas las colegas que dirigen equipos, que es jefes de tecnología, muchachos jóvenes que llaman y dicen, no, es que yo puedo hacer lo que hago desde Virtual. cualquier espacio. No Exactamente. quieren Ana. trabajar físicamente. Dicen, Ana. ¿a qué yo voy a ir a sentarme 8 horas y lo puedo hacer en cualquier lado? Exactamente. Entonces ha Ana, cambiado, todo ha y- cambiado. Y retomando la parte inicial por donde Doris comenzó justamente, cuando te hacen la entrevista en la empresa, en algunas empresas una vez te han aceptado como recurso humano o como le llaman colaborador, yo tengo mi problema con ese término, después se lo explico. Hay inclusive cuando una vez te han aceptado que te hacen firmar un código de ética, unos reglamentos en algunas instituciones. El código de ética, ¿cuál es su papel? En el caso de las empresas de salud se usa mucho. Mira, el código de ética, de acuerdo a las empresas que he trabajado, tanto en el sector oficial como en el sector privado y colegas que hemos hablado de eso, no es más que normas de valor que quieren regularizar en ese lugar. Hay empresas que tú sabes que no pueden trabajar familias con vínculo 1-2, hay empresas que no, esposos, y uno de los dos tiene que salir, en el caso sí, que sí, se que casen se allá. casen estando dentro. También está el asunto del acoso, Ajá. que a nivel del código de ética se maneja cuando hay. Y están, en algunas áreas hay para tú reportar clima laboral, hay otras empresas que no, que simplemente se vuelve... Hay un tema de intereses, por ejemplo, en un departamento que haya una pareja de novio, de esposo, de qué sé yo, un problema de enfrentamiento de intereses tal vez. Sí, porque puede haber información, o sea, el por qué es porque incluso en los sectores financieros está mucho el tema de vinculados. Cuando tú tienes un vinculado político, llámese hasta el nivel de primo, hermano, ascendentes, tú estás con una etiqueta. Pero y eso es hasta por la superintendencia de banco, que te ponen como vinculada. ¿Por qué? Porque a nivel político, si ven que hay un manejo de recursos inadecuado, entonces tú estás como vinculada, aunque tú no tengas nada que ver con eso. y que tú tengas tu manejo comprobable. Entonces, el código de ética, la vestimenta, porque tú sabes que ahora hay empresas que todavía mantienen una etiqueta de vestimenta. Es para regular lo que en sentido general, al haber mucha gente socializando. Son normas que deben respetarse, aunque cada día vemos que se van como perdiendo cada día más. Ana, tú hablabas hace un ratito, contestando la pregunta de Dori, de activo, refiriéndote a los recursos humanos. ¿Cuándo tú eres un activo y cuándo te conviertes en un pasivo laboral? Qué buena pregunta. Sí, muy buena. Qué buena pregunta. Porque desde mi mirada y desde mi punto de vista, cuando los empresarios entienden que ya tú eres un pasivo por el tiempo que tienes, es cuando más tú debes de valer. Exactamente. Porque lo que es tu memoria histórica, lo que es tu aprendizaje, lo que tú puedes enseñar hacia abajo, claro, con la apertura, porque yo siempre hago la salvedad de que tú tienes que tener la apertura del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que traen de los nuevos que tú tienes que tener esa apertura. Pero cuando tú pierdes la experiencia, es una pérdida. Pero en sentido general, aquí a nivel empresarial, ya quieren que el recurso antiguo cada vez más esté menos. Pero muchas veces no quieren tampoco desvincularte, como dicen ahora, porque implica un tema económico, la desvinculación. Hay empresas. Y en el Estado, eso es un tema. Eso es un tema. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes a un grupo de gente, faja trabajando activamente, entonces tú tienes gente de carrera que a lo mejor ni van o van un día. Entonces, en el Estado hay que trabajar mucho los temas de gestión humana. Porque hay una mala creencia de pensar que porque es el Estado, no se deba dar el carácter que amerita esa dirección de todo eso. Ha cambiado bastante. El Estado ha cambiado bastante con el asunto del MAP y eso, tiene sus cambios. Sí, porque ya mucha gente por lo menos tiene la garantía de
Y quizás, Ana, de la eso ocurra permanencia. también por ese miedo al retiro, a pensionarse, que tiene la mayoría de los colaboradores, tanto el sector público como privado. Y es por los escasos recursos que recibe una Así persona es, al momento de así es, retirarse. Porque así es. yo estoy segura que si sale con un buen salario, que pueda cubrir sus gastos y hasta salir y pasear, quizás no se apegaran tanto a estar en un puesto. ¿Qué tú crees? Mira, el tema, porque hay una situación, y eso después de aprobada la ley en el 2003, que todas las empresas tuvieron que acogerse a la ley de seguridad social y automáticamente tú haces el aporte que corresponde a la empresa hacer. Pero Sí. nosotros no tenemos una conciencia, ni las AFP han trabajado ese tema tampoco, de motivar a los afiliados a que aporten más. Al Y lo aporte. que significa que si tú aportas más, no te vas a regir exclusivamente por lo que Vas a recibir. tocaría, sino que vas a recibir algo en proporción a lo que tú deseas. A tu Entonces, aportado. hay que, y es algo que siempre para mí ha sido una inquietud, ¿por qué no sentarnos, así como hay talleres de educación financiera para uno administrarse financieramente, ¿por qué no sentarnos con la gente? Mira, si tú quieres que tu sueldo es de 40,000 pesos y tú te quieres pensionar a los 55 años y ahora tienes 38, Haz en vez de esto. tú aportar 2,000 pesos, que es lo que toca aportar, aporta 500 pesos más. Vamos Ya. a seguir con ese tema, Ana, porque vamos entrando ya al tema que te invitamos, que queremos conversar contigo, cómo prepararnos para ese retiro, después de esta breve pausa. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotros en 2x3 en Salud. Hablamos con Ana Valdés. Ana es experta en manejo de personas, de recursos humanos, de personas. Y con Ana estamos conversando sobre ese retiro y cómo prepararnos para poder llegar a la edad de retiro y tener un plan de vida, Ana. O sea, que no sintamos que al momento de irnos de una empresa pública o privada se nos terminó la vida. ¿Cómo nos preparamos, Ana? Mira, yo pienso que, y fue como yo lo hice, Exacto. Cuéntanos en mi tu trabajo de tesis, experiencia. en mi trabajo de tesis, en el sentido de cómo me preparé. Lo primero es uno tener un análisis financiero de tu realidad, o sea, yo evalué mi realidad y vi, mis ingresos son 50,000 pesos y con esos 50,000 pesos yo ya tengo mi casa paga, ya tengo mi vehículo, ya mis hijos están profesionalmente encaminados y entonces esos 50,000 pesos es con lo que yo debería contar a la hora que me retire. Pero eso yo lo visualicé 4 años atrás. Ok, que no fue una decisión de ahora para ahorita. No, yo visualicé, cuando yo me vaya a retirar, con esto es que quiero contar. Perfecto. Entonces, Retirar porque me voy a pensionar, tú dices. exacto, porque O sea, fíjate, ahora hay eso jubilar, que a es jubilar. importante, aclarar sí, los términos. Sí. Cuando tú te acoges al retiro, es en empresas que ya queda muy poco, está la Universidad Autónoma, está el Banco Central, ellos tienen un fondo individual, que son las únicas empresas que se quedaron separadas del sistema. Con ese plan de retiro. Con sí. ese plan de retiro, entonces a esa persona le dan un 80, un 70, de acuerdo a las políticas que ellos tengan, y ese es un retiro. Que ¿Por qué? tenemos entendido, perdóname Ana, tenemos entendido, Dori y yo fuimos a un encuentro hace poco con la superintendencia que ya el Banco Central y esas instituciones tuvieron que entrar. Desmontarse. Tuvieron Sí, que desmontarse sí, de ahí y sí. entrar a la Claro, porque ya la ley cumplió su plazo, Sí, entonces sí, ellos tuvieron correcto. como un plazo también Sí, para eso. sí. Entonces, los demás, cuando tú hay retirados y hay jubilados. Jubilados Entonces, y pensionados. y pensionados. Entonces, el retirado. Ok, vamos a diferenciar Vamos a eso. Exacto. Jubilados, pensionados y retirados. Correcto. Entonces, el que tiene una pensión, por ejemplo, en el Estado, que le dan una pensión, que ya ellos lo determinan o por decreto, o Por lo que sea. o por tiempo de antigüedad, eso es una pensión. Porque la pensión puede ser por enfermedad o puede ser O por por vejez, tiempo de, o por tiempo combinación de servicio. antigüedad y Sí, sí, edad. sí, exactamente. Exacto. Entonces, esa es su pensión. no por enfermedad. Sí, Sí, puede ser hay pensión por enfermedad, incapacidad. Sí, hay. Sí, sí. claro. Ok. Entonces,
en el caso de las AFP, como en las AFP hay personas que tú tienes tu cuenta de capitalización individual. Sí. Entonces tú vas aportando a esa cuenta conjuntamente con lo que va aportando tu patrón. Entonces eso es un retiro que puede ser programado. Esa cuenta, tú, si llegas a los 57 años y sales del trabajo regular, ya tú puedes comenzar a hacer uso de ese retiro. Entonces tú eres retirada. Ya en esa empresa tú eres retirada. ¿Por qué? Porque ya no existe pensión. Perfecto. Lo que existe es un plan de retiro. Y ya la jubilación era un término porque antes, en el Banco de Reserva, en esas mismas, era el fondo de pensiones y jubilaciones. Entonces hay gente de esos que se quedaron viejos con ese esquema que son jubilados. Eso lo jubilan. Exactamente. Pero ahora todo el mundo es retirado. Porque tú coges tus fondos de tu plan de retiro. Exactamente, con el plan de capitalización individual. Exactamente, que tú tengas en la AFP. Y tus ingresos van a depender del fondo que tú tengas ahí, o sea, de lo que tú tengas hayas aportado en tu vida laboral. Correcto, pero ¿qué sucede? Sí, vamos. ¿Qué sucede? Que el fondo, los fondos que la mayoría de las personas tenemos, nosotros todavía, el grupo de la generación de nosotros, 50, lo que teníamos menos de 40, exactamente. Tenemos que haber aportado 300 cotizaciones para tener una pensión parecida a lo que hubiese sido el salario que teníamos al momento de 30 retirar. años de aporte y 365 cotizaciones tendríamos que tener. Tendríamos que tener, que no fue el caso. ¿Por qué? Porque ya entramos tarde a ese sistema. Entramos tarde a la repartición. Entonces, y no nos preparamos para aportar de más. Entonces, por ejemplo, hay casos... Ni nos preparamos ni nos prepararon. Ni nos prepararon, exactamente. Entonces, hay casos de personas que tenían un salario de 70 y ahora tienen una pensión de 27. Exactamente. Entonces, no es culpa de la AFP, es culpa de uno que no tomó la previsión del lugar para aportar extraordinariamente y poder tener los 70 ahora. Exactamente. Entonces, pero en ese momento... nadie nos explicó a nivel de... Había demasiado conflicto, además. A nivel social. Intereses. Exactamente. Entonces, lo que está pasando ahora, y hemos visto lo que está pasando ahora es eso, que las personas que ya están comenzando a hacer uso de su retiro, es poquísimo. Es un monto que no es similar a lo que la persona... Se habla de un 33% quizás de los fondos, o sea, del salario que estás recibiendo en el último mes que cotizó, es lo que podría estar recibiendo de retorno. Estamos hablando en muchos casos hasta de 31,000 pesos, menos 25,000 pesos, señores, que no alcanzan ni para un medicamento. Entonces, ahora uno no puede ver lo que fue la ley atrás y lo que en aquel momento, uno lo que tiene que pensar es, a la hora que yo me acoja al retiro, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cómo prepararnos para eso? Exactamente. Entonces, lo primero es, partiendo de esa premisa, que ya mi salario puede mermarse un 30% menos de lo que yo ganaba. Perfecto. Vamos a asumir ese ejercicio. Sí. Entonces, si ya yo me visualicé que en 3 años yo me quiero acoger a mi retiro y me va a faltar un 30% de mi salario regular para yo estar tranquila, de tener... Entonces yo tengo que pensar en estos 3 años, ¿cómo yo voy a generar ese 30% de diferencia que me va a hacer falta? Si voy a tener algún tipo de dentro de lo que yo sé hacer, dentro de a lo que yo me he dedicado, si voy a dar una fortalecer, exactamente, voy a dar una consultoría, voy a hacer una revista de salud con tal, en el caso de poniendo el ejemplo de ustedes, voy a hacer una revista, entonces, ¿qué me falta para yo arrancar con eso? En esos años que me estoy preparando. En estos 3 años para yo prepararme en ese momento. Pero la generalidad es que a ti te llaman mañana y te dicen, ya a mí no me interesa que la sesión salga, ya tú no vas a estar aquí. Esa es lo que prima. Eso es lo que prima. Entonces, por eso es que nosotros no podemos dejar a que sea el otro que tome la decisión. Muy bien.
Esas son cosas que somos nosotros que tenemos que decir Hay cuándo. mucho miedo, usar. Ana, al momento de tomar esa decisión, ¿verdad? Claro que sí, ¿Pero claro por que qué el sí. miedo? O sea, es a lo desconocido, a lo que viene, a lo que no viene, a cómo me voy a sentir. Mira, el miedo yo pienso que es una combinación de cosas. De factores. Los seres humanos nos resistimos a los cambios y tú estás cronometrada para salir a las 8 de la mañana, ir, cambiarte, volver, regresar. Entonces, ya tú tienes ese cronómetro y si tú Sí. tienes más de 50 años y entonces, ¿y ahora? Y no me voy a cambiar, pero me voy a quedar en la casa. Entonces, Exacto. ¿qué El hay? miedo a quedarse en la casa. Exacto. Las mujeres, por ejemplo. Las mujeres, lo que pasa es, y ahí entro y Ana, vamos a dejarlo después, para después de esta pausa, que nos están avisando que hagamos una pequeña pausa. Y venimos justamente porque las mujeres, sobre todo mujeres con un nivel de activismo como nosotras, dicen, me retiro para quedarme cocinando en la casa. Venimos ahora con Ana Valdés, que nos está preparando para ese momento tan importante de la vida. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación. Justamente estoy planificándome para retirarme en 3 años. ¿Y a qué me dedico? Vamos a ver, Ana. ¿Qué hago? mira, ¿Me quedo en la casa? Víctor Frankl, un famoso autor, creador de la logoterapia. La logoterapia, no sé si ustedes leyeron el libro El hombre en busca de sentido. Si lo leyeron, saben que... Y siempre, para mí, él es un mentor importante en ese orden, porque es el momento de tú decir, trabajé tanto y ahora qué voy a hacer. ¿Y ahora qué hago? Que es la gran pregunta. Exactamente, entonces no hay como tú identificar tu pasión para en los años por vivir, uno dedicarse a hacer lo que tenga que hacer. No a los años finales, sino a los años por vivir. Por vivir. Porque Finales no. Aquí no se habla de final. Yo me acogí hace 4 años y estos fueron mis inicios. O sea, desde mi retiro yo comencé a vivir. Porque yo tenía 36 años trabajando con un horario, saliendo sin hora. Ustedes tienen que pedir permiso para ir al médico a llevar a los hijos, uno tiene que pedir permiso y tú te sientes como que tú estás faltando a la cosa más grande del mundo. Entonces, complejo de culpa, porque también estoy pidiendo muchos permisos. Exacto, entonces todo eso ya tú vas a ser dueña de tu tiempo. El día que tú no te quieras levantar, no te vas a levantar. Entonces, lo importante es asociar pasión con generar recursos, en el caso que lo necesites, y con tener cosas que hacer. Y en una cuarta etapa, apoyar a otros, porque los servicios de voluntariado, señores, se necesita mucha gente que pueda apoyar a cantidad de lugares. Hay cantidad aquí de fundaciones y ahí está eso mismo, la Plaza de la Salud, Sedima, que tienen unos voluntariados hermosos y que para esas personas eso es un incentivo de vida en esa etapa de acogerse. Y uno lo ve y ayudando a pacientes. Exacto, a llenar formularios, señores, porque es que cuando tú haces lo que te gusta o te sientes que tú estás ayudando a otro, esa es la mayor satisfacción, eso te llena. Pero hay un tema, Ana, importante en ese retiro, el tema de los recursos, que tú comenzaste analizando esas cantidades de recursos. Y te voy a poner el ejemplo de un sector que nosotros conocemos, los médicos. Los hospitales, históricamente lo hemos visto lleno de médicos que ya no pueden más. Y aunque tengan una pensión, siguen yendo al hospital. Es un miedo a la parte económica, es que no alcanzan los recursos y tengo que seguir buscando dinero. O ese miedo a quedarse solo en casa. A la soledad de la casa, los hijos ya van menos, los hijos tienen su vida. Exacto. ¿Cómo prepararse para ese aspecto tan importante? Mira, en el caso de los médicos, y tengo un hermano compadre, que justamente, tú sabes que los médicos tienen diferentes lugares donde trabajan. Y entonces, él se ha ido descargando por etapas. Él salió primero de uno, porque ¿qué pasa con el médico? El médico siempre se cree necesario.
Y no es que siempre se cree, es que la realidad es Sí, Es que necesario. siempre va a tener una Sí, utilidad, sí, sí, desde el sí. espacio que sea. Entonces, Sí. un médico que su trabajo toda la vida ha sido sometido a un estrés 500 por 1000, porque salen con Sí, pacientes sí, sí, que sí, entran, sí, que, sí, o sí. sea, poner a Moviéndose una de un lugar gente a otro. en cero es matarlos. Eso es verdad. Entonces, no, ellos nunca van a decir, fíjate que muchos lo que sí logran es incorporar periodos de vacaciones más Si están en prolongados. hospital, se quedan pero- con su práctica privada, Exacto, salen del mucho, hospital. se está Sí, viendo mucho sí, esa sí, versión sí, de ya salir de la parte pública y dedicarse más Porque además los pensionan Sí, a partir de los pensionados, 65 años. claro, salen Exactamente, claro. pensionados. Muchos también van al magisterio A dar a clases, sí, aportar, sí, a dar sí, sí, clases, sí, a sí. hacer simposios, a donde llevan sus talleres. especializaciones, porque es que después que tú toda la vida has manejado un estrés como el de los médicos, el quedarte sin hacer nada También es muy difícil. Muy difícil. Entonces, Ana, tú hablabas de esos 4 pilares que uno debe ir identificando. Primero, tú hablabas de lo económico, es Correcto. ver, ¿verdad? Revisar todo. Revisarte desde... Sí. Vamos para que pueda quedar en la Esa mente enseñanza. de De los lo televidentes. primero es tu preparación económica. Tener esa planificación económica para cuando toque. Y tener esa visión de ese proyecto, en qué momento lo voy a hacer. Pero eso va a ser un proyecto como que tú estás pagando la beca de la universidad de tu hijo. Perfecto. Entonces no es, ay, sí, en 3 años, pero no es como los artistas, que este es mi último concierto retiro y vuelvo. No, tiene que ser algo con conciencia. Sí, sí, sí. Entonces, definido eso, Exacto. ¿cuál va a ser mi forma de yo generar esos recursos Que me van a extraordinarios faltar para completar eso que es mi Generalmente eso aspiración? debe buscarlo uno en su propia área, en la que uno se desarrolla. Depende de tu pasión. Depende. Porque yo, por ejemplo, yo ahora estoy dedicada a nivel de emprendimiento con una socia a lo que es turismo interno para abuelos y abuelas. Exactamente. Entonces, para mí esa es una cosa que no tuvo que ver nada con ninguna de lo que fue mi experiencia paso laboral, te- pero eso me da vida. Que de paso, Exacto. eso te iba a decir, te sirve de diversión. No. O sea, cada Lo vez disfrutas. que una de esas doñas de 83 años trajeron sus pastillas, trajeron sus medicamentos, se lo tomaron. Sí, dice la más viejita de nosotros, que tiene 86 años, doña Elsa, el hijo va y nos la deposita y la llevamos al paseo y dice doña Elsa, señores, a Dios yo le digo que ahora no me mande a buscar, porque ahora porque yo comencé a pasear. O sea, qué lindo. y entonces eso es Eso es el bonito. estímulo, esa es la pasión y eso es. Perfecto. Entonces una vez tenemos esos cuantos, 2, 3. Ese es el primero, que lo ese es el económico. primero, Lo la económico. parte financiera. Exactamente. Lo segundo, que hablamos de la parte de que tú tienes que prepararte para el cambio. De aquí. De aquí, claro, claro. Esa preparación de tu ser tiene que venir necesariamente, porque a ti te van a cambiar el Que cassette. parece que funciona en todo, porque me decían alguien el otro día que yo subí una montaña, que más que la resistencia física, que además, En que la era aquí. mental. Es Sí, ahí, sí, sí. es ahí, claro. Si tú no desprogramas ahí, no hay Ok. manera. Es el Porque cerebro. acuérdate que vamos a vivir un duelo. Ujú. Vamos a perderlo todo. Exactamente. Tú vas a empezar de nuevo. Ujú. Entonces, Yo deshago todo eso por lo que he vivido en los últimos Claro, años. tú te vas a rediseñar. Y ese duelo hay que vivirlo. pero como decía claro, Benedetta, hay que desaprender, Pero desaprender. hay que vivirlo, pero lo que Con- no puedes con la es meta. quedarse Quedarse ahí, en jamás, negación. Jamás. Y no dar Perfecto. ese primer paso Perfecto. de que ya Sí, sí, saliste. sí. Entonces ese cambio, lograr ese cambio. Lograr ese cambio. de- Financieramente ese chip, estable, como decimos. lograr ese cambio, identificar esa pasión Ujú. y ya lo último es tu nueva persona. Ok. ¿Cómo voy a salir Asumirlo. ahora? Asumir ese nuevo formato. Ok. Ese nuevo formato. Esa programación diaria que tú ahorita la citabas, Ana, no levantamos a las 6 de la mañana, no desayunamos, a las 8 ya estamos en un trabajo. ¿Cómo romper ese esquemita y empezar entonces ya en tu vida retirada? Y Sí. que no te haga esa falta de decir, me voy para el trabajo. Sí, no, comenzar a crear tu nueva agenda. Ujú. Ya tú no, a lo mejor tú no te vas a ir a las 8 de la mañana
para el trabajo, pero tú sí vas a dar tu caminata al parque que nunca ibas. Perfectamente. Entonces, esa hora me voy al parque, camino, Si tiene un déjame patio, si organizar, tiene un patio, porque revisa no es unas que matitas. uno se va a desconectar por completo. Si vas a hacer las cosas que tienes que hacer, ya cuando llega, tienes tu programación, la hace, come, socializa más. Pero Ana, y ahí nos vamos a quedar para irnos a la última pausa comercial y regresamos en breve. ¿Qué hago con mi día a día? Por ejemplo, a nosotras las mujeres nos pasa mucho con los quehaceres en la casa que se nos pegan. Volvemos ahora con Ana Valdés y este tema de cómo me retiro, cómo me preparo para ello. Volvemos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Ana Valdés y la verdad que nos está dando muchas enseñanzas, Ana, de cómo podemos irnos preparando para ese retiro. Antes de la pausa, Tati te preguntaba, Ana, ¿qué hacemos? O sea, ¿quedarnos en la casa es opción? Una vez ya tú te retiras, quedarse en la casa, Ponernos a cocinar. y ponernos a cocinar, a hacer oficio, a limpiar, o tenemos que planificar otra cosa, Ana. Mira, Digo, Ana, hay personas que le encanta su pasión. Mi Ah, amiga, eso sí. nuestra amiga Edith Ferrer dice que ella se dedicaría a cocinar, ahí va. bueno. Sí, que le gusta. lo que hay que pensar aquí es qué es lo que te va a traer felicidad Exactamente. en Esa ese pasión. momento. Eso es lo que tú tienes que interiorizar y determinar. Porque la idea no es que tú te quedes en la casa cocinando, porque ahora voy a hacer. No. No, o sea, A la hora que uno se queda en la casa, el día que te inspire y tú quieras hacer algo, lo vas a hacer. El día que Perfecto. llama y pica, que te traigan un pollo, lo vas a hacer. Exactamente. Porque ya tú vas a comenzar a estar contigo y para ti. Entonces, ya tú sabes lo que quieres en esa claro, etapa. y cuando uno se monta en ese carril, todos los demás tienen que saber que tú estás en ese carril. Porque es algo que si todavía hay hijos en la casa, si está el esposo, el sistema va a cambiar de una u otra manera. Entonces, todo Que el mundo... no es hacerlo, Ana, por complacer al otro, porque el otro está aquí, yo tengo que es por uno mismo. Es uno. O sea, el retiro implica una interiorización de uno como persona y un replanteamiento de uno. Ana, ¿a quién le da más trabajo asumir esa decisión y buscar ese proyecto de vida? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Al ¿Por hombre. qué? Al hombre. Acuérdense que el hombre, sus emociones se las traga. Ah. El hombre no trabaja emoción, el hombre no tiene red de apoyo. La Sí, mujer nosotros se buscamos las junta, amigas. se toma un café y quiere hacer esto. O sea, el hombre no planifica esas cosas. Se va quedando solo. No solo, porque ellos tienen su red, pero no sacan emociones, que son dos cosas diferentes. Y eso es importante. Claro, Hablar las claro, cosas. exacto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo me apoyo? Porque no... Entonces, el hombre no entiende que esas cosas, él no la habla. Escúchame, Tati, ¿por qué se enferma más rápido una persona, Ana, que se retira, que tiene esa vida tan activa, como decías tú ahorita, de todos los días, un trabajo, presión, tensiones, que tiene que responder cosas, y una vez se ve en la casa quizás sin tener tantas cosas que hacer o sin tener que responder a alguien que te está diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y uno siente como que se van deteriorando y hasta enfermando más rápido la gente. Envejeciendo. Envejeciendo. Porque no hizo su plan. No pensó a qué se iba a dedicar. Hay muchas personas, en el caso de los caballeros, he visto que se da con frecuencia, se van al campo, retoman, sí, cultivan. exactamente, se van y ahora me voy a dedicar, se desconectan de lo que fue su jornada laboral, tienen una finquita o se van a sus espacios. Hay muchos que hacen su dominó, se pasan sus tardes jugando dominó, crean algunos lugares, pero hay otros que definitivamente Ana, también- entran en cuarentena. Ana, Sí. también hay que tener la actitud y la esperanza de que ese proceso de retiro y envejecimiento que viene también, porque la otra es que la vejez es la más cruel de la dictadura, decía Alberto Cortés, y viene por ahí, que eso no te lleve a la depresión porque te ve las arrugas, porque eso es un tema duro en esta sociedad. Sí. O sea, la gente te considera, y ahora estoy yo aportando como si fuera yo la entrevistada. pero sí, eso es en el así. término de que la gente te considera un desecho humano cuando tú comienzas a envejecer. Mira, yo estoy ahora haciendo un diplomado en línea con
el gurú de la nueva longevidad, que es el doctor Diego Bernardini, que justamente viene a una actividad en septiembre de la Sociedad de Geriatría, que ojalá ustedes puedan podamos participar. entrevistarlo, sí. Porque la realidad es que todo el mundo está ocupándose de las arrugas, de Sí, lucir sí, atlético, pero no está De lo físico. trabajándose Internamente. internamente. Que eso Entonces, es lo fundamental. es lo fundamental, porque cuando tú logras, como dice una colega psicóloga chilena, uno nunca sana. Tú lo que tienes es herramientas para lidiar con el dolor, pero no hay sanación. Pero Ana, ¿por qué Exactamente. la gente en estas sociedades, digo en estas sociedades porque los asiáticos no son así, los asiáticos, sus envejecientes, la gente de la Lo tercera edad valoran es mucho. sagrada? No. O sea, el Pero ¿por qué? envejeciente es Sí, un altar. Un altar. Exactamente. Eso es Pero un ¿por qué en altar. Lo estas valoran sociedades mucho. nuestras hay ese, no es desprecio, nos están diciendo que el tiempo se termina, pero como esa no valoración de la persona que va envejeciendo? Sí, de verdad que es La muy misma triste. cultura, la Es misma muy triste. preparación, Es muy sí, sí. triste. Y en las casas tú los ves que los tienen Aislado. Aislados. Bueno, Ana, último consejo a nuestros amigos televidentes, ya porque se nos terminó el tiempo. Un Concho, tema qué pena. maravilloso. Último Pero consejo, si así se lo más equivocaron, breve posible. Pero si se equivocaron los técnicos. Bueno, el consejo es, si usted está en una edad de ir visualizando su retiro, no haga que sea su empleador o al lugar donde esté. Prepárese usted para ese momento tan importante y vaya identificando lo que a usted lo apasiona para dedicarse a ello. Bueno, no más palabras, señor juez, ¿verdad? Así Con es. esa recomendación de Ana terminamos esta versión diferente de 2x3 en salud. Antes agradecerte que te haya tomado tu tiempo para estar con nosotros. Interesantísimo. A Gracias, Ana. ustedes y siempre disponible. Ya, y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, por Teleradio América. Y si no pudo revisar el programa en vivo, pues entonces búsquelo en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana.